agradecemos y saludamos, ¿cierto?, a nuestra hermana Anita por esa hermosa parte especial. Y ahora también invitamos a Felipe, ¿cierto?, que va a tomar el tema de hoy, así que espero que puedan tener sus Biblias a mano, que puedan ir al libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos. Disculpen las interrupciones allí, ¿cierto? Estamos tratando de hacer que la transmisión funcionara hasta que dio resultado. Muchas gracias a quienes están aquí presentes en la iglesia y también a quienes nos acompañan a través de la transmisión de YouTube. Que Dios les bendiga y bueno, como les invité el día de ayer, también les quiero invitar el día de hoy que puedan compartir la transmisión, aquel link que están viendo ustedes por YouTube, aquel link que recibieron por el grupo de WhatsApp, que ustedes también lo puedan compartir. Vamos a tomar nuestros celulares para compartir por nuestros estados de WhatsApp, por grupos, por nuestra familia, con nuestros amigos, con aquellos jóvenes que quizás están alejados. ¿Por qué no compartirles, cierto, este mensaje para ellos el día de hoy? Vamos a compartir el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, así que les invito desde ya que podamos, cierto, tomar nuestro celular. Así que les invito, queridos hermanos, tomen su celular y compartan allí la transmisión. Yo voy a tomar aquí el celular, ¿cierto?, de mi esposita y también voy a compartir por su celular, ¿cierto?, la transmisión. Muy bien. ¿Se ve bien, cierto? ¿Se escucha bien? Genial, perfecto. Como estamos estudiando esta semana, estamos estudiando una temática bien interesante, la verdad presente, el mensaje de Dios para ti hoy. Y el día de ayer, ¿de quién hablamos? ¿De qué personaje hablamos? Escríbelo ahí en los comentarios. ¿De quién hablamos el día de ayer, queridos hermanos? De Jesús, ¿no? Nuestro superhéroe. Yo quiero ver, ¿cuántos de ustedes, cierto, aceptan a Jesús como su superhéroe? Escríbanlo también ahí en el chat de YouTube. Jesús es mi superhéroe. Si tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, como tu superhéroe, como aquel que es digno de tu admiración, escribe ahí en el chat, Jesús es mi superhéroe. Muy bien, aquí los hermanos se están saludando, Dios les bendiga, hermano Víctor, hermana Maggie, hermana Ana, ¿cierto? Escriban allí en los comentarios, por favor, si tú aceptas al Señor Jesús como tu Rey, como tu Salvador, escribe allí, por favor, Jesús es mi Salvador. Muy bien, amén, ahí están escribiendo, ¿cierto?, los hermanos, déjenos por favor su comentario. ¿Saben qué? Toda esta semana vamos a estar estudiando, como yo les mencioné, acerca de Jesús, y quiero también hacerles una invitación. Quizás alguna persona, algún joven, algún amigo que nos está viendo, quizás alguna persona que ha estado alejada. Yo quiero invitarte a ti, querido amigo, querido hermano, a que tú puedas también acercarte al Señor Jesús durante esta semana, y no solamente durante esta semana, durante los temas que vamos a estar teniendo en la palabra de Dios, sino también te quiero invitar a que puedas estudiar más profundamente acerca de la persona de Jesús. Yo tengo aquí en mis manos este estudio que se llama Jesús, Restaurador de la Vida, que es un estudio precioso, que es una muestra, ¿cierto? Son varias lecciones, son específicamente, para no equivocarme lo voy a leer acá, 20 estudios, 20 lecciones, querido amigo, querido joven, en los cuales nosotros podemos aprender cómo Jesús quiere restaurar tu vida, nuestra vida y la de todos, ¿cierto?, nosotros. Así que yo te invito, si tú quieres recibir este material, si tú quieres tenerlo, ¿cierto?, en formato físico o ya sea digital, yo te invito a que te animes, seas atrevido y me escribas nomás. Voy a dar la oportunidad ahora de que puedan anotar ahí mi WhatsApp. Escríbeme por favor al más 569-6785-3241. Si tú quieres recibir este estudio, quieres tener este estudio bíblico en tu hogar, por favor escríbeme, dime, yo quiero recibir el estudio y conocer cómo Jesús quiere restaurar mi vida, ¿cierto? Jesús, restaurador de la vida. Más 569-6785-3241. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, en el favor al tiempo. Vamos a, obviamente, pedir la dirección de Dios sobre este estudio. ¿Les parece? Vamos a orar. Les invito a inclinar el rostro. Oremos. Amoroso Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en tu santo templo y también conectados a través de la transmisión para escuchar un mensaje tuyo en esta noche. Bendícenos, Señor, y gracias porque a pesar de los problemas, de las dificultades, podemos estar conectados, estamos en esta transmisión, y que para aquel joven, para aquella persona, para aquel hermano, para aquella hermana, Señor, que está viendo esta transmisión, este tema sea de bendición para su vida.
Acompáñanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Bendícenos grandemente que en este momento tu palabra sea enaltecida. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro superhéroe, el Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a pedir que me puedan acompañar ahí con la presentación, por favor. Muy bien, ahí ustedes están viendo la presentación. La verdad presente, el mensaje de Dios para hoy. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. El tema del día de hoy, el título de nuestro tema, ¿cierto?, en esta noche es el siguiente. ¿Sí? Ahí van a mostrar la presentación. El tema del día de hoy es la verdadera guerra de las galaxias. No sé si ustedes, ¿cierto?, han visto esta película. Yo me imagino que todos han escuchado, ¿cierto?, acerca de esta serie, ¿cierto?, de esta saga, la guerra de las galaxias, ¿no? Star Wars. Quizás muchos crecieron, ¿cierto?, viendo esta saga, o otros recién están viendo esta saga, ya que tiene varias partes. Pero saben ustedes de que hace muchos años atrás, uno de los directores, ¿cierto?, que más condecorado, ¿cierto?, reconocido, decidió, ¿cierto?, realizar esta saga bien interesante, Star Wars, que ya, ¿cierto?, Disney ocupa, ¿cierto?, y utiliza todo su merchandising, ocupa todos, ¿cierto?, los elementos que tiene disponibles para poder comercializar, para ganar dinero con esta serie, con esta saga. Es bien interesante porque esta serie, ¿cierto?, nos muestra, ¿cierto?, nos muestra diferentes cosas que son bien interesantes. Nos muestra, por ejemplo, cómo se desarrolla la Gran Guerra. ¿Qué ocurriría si nosotros conociésemos o nos encontrásemos con las personas de otros mundos, de otros planetas, y pudiésemos viajar entre galaxias? Esa es la premisa, ¿cierto?, que tiene esta serie. Muy bien, déjenme buscar una cosita acá. Aquí está. George Lucas, el director el creador de esta saga, fue quien creó, ¿cierto?, esta gran guerra de las galaxias, esta lucha entre el poder, ¿cierto?, la fuerza del bien y el mal. Y saben ustedes que hay algo bien interesante, algo destacar, ¿cierto?, de esta serie. Toda esta saga, todas, ¿cierto?, estas películas están basadas en nada más y nada menos que en la Biblia. El mismo director George Lucas dice que él se inspiró en el gran conflicto cósmico para poder mostrar o plasmar lo que sería la guerra de las galaxias. Miren qué interesante, queridos amigos, queridos hermanos. Él se inspiró en nada más ni nada menos que en la Biblia. Toda esta semana nosotros vamos a ser inspirados por la palabra de Dios, por la Biblia, y el Señor también esperamos, ¿cierto?, que Él nos inspire. Imagínense, si un director secular, alguien del mundo, tomó, ¿cierto?, la Biblia para inspirarse a hacer una gran película, ¿cierto?, una gran saga que hoy día gana millones de dinero, ¿cierto?, es comercializada en todo el mundo, ¿cómo también puede, ¿cierto?, ser influenciada nuestra vida, nuestro corazón, con la lectura, ¿cierto?, de su palabra? Muy bien. Al leer la Biblia, tú te darás cuenta de que cada una de sus historias, cada una de las enseñanzas que aparecen allí, van en torno a un propósito. ¿Cuál es? El día de ayer hablamos de eso, que es la de mostrarnos al Señor Jesús, de revelar su carácter, mostrar al verdadero héroe de la Biblia, mostrar el protagonista de toda la Escritura, que es el Señor Jesús. Nosotros estuvimos estudiando acerca de Jesús en el libro de Apocalipsis, y hoy día no va a ser la excepción, así que les invito allí rápidamente a abrir sus Biblias. Vamos al libro de Apocalipsis, donde nosotros nos encontramos también con esta gran guerra, con esta guerra de la galaxia, con el gran conflicto cósmico. Acá, ¿cierto?, nosotros nos podemos encontrar con diferentes cosas. Déjeme avanzar un poquito aquí. Muy bien. Vamos a leer el texto de esta noche, que se centra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Miren cómo relata, ¿cierto?, la misma Biblia la verdadera guerra de las galaxias, el gran conflicto cósmico. ¿Y qué es lo que dice referente a esto? Dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo desde el 7 al 9, leo yo, dice: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni tampoco se encontró lugar ya para ellos
en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Miren qué interesante, acá se muestra la verdadera guerra de las galaxias, ¿no? Qué impresionante imaginarse ver ese gran conflicto. Siguiente diapositiva. Esa gran guerra de la galaxia que aparece, ¿cierto?, allí, y cómo se aparecen, ¿cierto?, los personajes de esta historia. Nosotros vamos, ¿cierto?, a ver cada una de las partes de este gran conflicto, de esta gran guerra. Primero vamos a ver los principales actores, los protagonistas. Vamos a hacer un recorrido por cada uno de esos episodios y por último vamos a ver cuál es el desenlace, el término de esta gran guerra. En primer lugar, nosotros vamos a ver quiénes son los personajes que aparecen en esta guerra, quiénes son los que actúan. Primero nos preguntamos, ¿quién es este primer hombre que aparece acá? ¿Quién es Miguel? El primer personaje que aparece acá. Miguel no solamente aparece acá en Apocalipsis, sino que nosotros lo podemos encontrar en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en Daniel capítulo 10, del versículo 12 al 13 y el versículo 21. También lo podemos ver, ¿cierto?, luchando a favor del profeta en Judas capítulo 1, versículo 9, ¿no?, donde se menciona que Miguel estaba luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Así de igual manera, ¿cierto?, en Daniel capítulo 12, versículo 1 se dice que en el tiempo del fin se levantará ¿quién? Se levantará Miguel para liberar a los escogidos de Dios. Hay dos claves que nos permiten identificar primero quién es este Miguel, quién es este personaje, este guerrero, este luchador que aparece acá. La primera es su nombre, Miguel, que está transliterado. Su nombre, ¿cierto?, en hebreo es Israel. Y su traducción literal, verdadera, sería el que es como Dios. La segunda pista que nosotros podemos encontrar para poder descifrar quién es este Miguel, quién es este personaje, este guerrero que aparece acá, es la siguiente. Que de acuerdo a Judas capítulo 1, versículo 9, dice de que es un arcángel. Y la palabra arcángel que aparece, ¿cierto?, acá en la Biblia, arcángel se refiere a que es alguien que está sobre los ángeles, un gobernador, un príncipe de los ángeles. Eso es lo que también dice ahí Daniel capítulo 10, versículo 13 y 21. Con estas claves nosotros ya podemos ir deduciendo, ¿no?, quién es este Miguel, quién es este ángel poderoso, quién es este que está sobre los otros ángeles, que es un arcángel, quién es este guerrero, el que es igual a Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y el que también es llamado un arcángel, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Está más que claro que este Miguel, querido joven, querido amigo, es nada más ni nada menos que Jesús, nuestro Salvador, nuestro guerrero, nuestro superhéroe, apareciendo en escena, apareciendo, ¿cierto?, en esta gran guerra, en este gran conflicto. Ahora vamos a ver quién es este dragón, quién es su antagonista, el luchador, el adversario que aparece de la otra parte de la tarima, el dragón. Dice acá, ¿cierto?, el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 12 que el dragón es la serpiente antigua, la cual se llama Diablo y Satanás. Aquí el mismo, ¿cierto?, versículo del capítulo 12, ¿cierto?, de Apocalipsis, ya nos da, ¿cierto?, la interpretación de quién es el dragón. No tenemos que indagar más allá, ¿cierto? Se dice que el dragón es la serpiente antigua, el que es llamado Diablo, el que es Satanás, el que ha engañado al mundo entero. No tenemos, ¿cierto?, que estudiar más, ¿no? Aquí está más que claro que el dragón es ¿quién? El enemigo de Dios, el enemigo de Miguel, el adversario, Satanás. Por otra parte, también se presenta un tema bien interesante. Si aparece, ¿cierto?, Satanás acá, si aparece el dragón, ¿por qué está allí? ¿Quién fue el que creó, ¿cierto?, a Satanás? ¿Quién fue el que creó, ¿cierto?, a este dragón? ¿Cómo es que apareció? Vamos rápidamente a Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice así, refiriéndose al mismo dragón, aquella misma persona, ¿cierto?, que cayó del cielo. Mire lo que dice, versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Acá se presenta, ¿cierto?, la rebeldía, la altanería que tuvo, ¿cierto?, este gran personaje, este gran
antagonista que aparece acá. Antes de ser el dragón, antes de ser, ¿cierto?, el diablo, antes de ser Satanás, según también lo que nos dice también el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 11 al 19, no tenemos mucho tiempo, pero ahí también se menciona de que este personaje, este dragón, el enemigo de Dios, el adversario, antes también era un arcángel, también era un líder de los otros ángeles, también era un ser creado, maravilloso, perfecto, hermoso, dice la palabra de Dios. Era la misma creación de Dios, y en su misma creación, en su mismo nacimiento, ¿cierto?, hubo algo especial, porque dice la palabra del Señor que en su día de nacimiento fueron creados los tamborcillos, fueron creados, ¿cierto?, algunos instrumentos de música, lo cual iba a destacar después en su propio ministerio, que iba a ser un ángel, que todos nosotros conocemos o sabemos, ¿no?, que era el director del coro celestial, o que tenía gran habilidad con los instrumentos, porque era un ángel que estaba solo sobre los demás ángeles, era un ser creado que tenía la capacidad de poder estar al lado de Dios. Y aquellos ángeles que están, ¿cierto?, aquellos arcángeles, aquellos ciertos seres que están al lado de Dios, no pueden evitar adorar a Dios constantemente. Es por eso que también en la visión que ve Isaías, la primera visión que ve de Dios en el templo, ¿cierto?, cuando Dios le hace un llamado, ¿qué es lo que ve Isaías? Ve a los santos ángeles de Dios que están, ¿cierto?, alrededor del trono y que constantemente están alabando a Dios diciendo: santo, santo, santo eres tú. Lucifer era uno de esos ángeles que constantemente alababa, ¿cierto?, a Dios. En el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel dice que él era el sello de la perfección, estaba lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fíjense qué tremendo. Era precioso, era hermoso. Era más hermoso, más bello, más atrayente que cualquier actor de Hollywood, que cualquier cierto actor, personaje, modelo que nosotros podemos encontrar en esta tierra. Era la misma creación de Dios, era un ángel especial. Este ser que una vez fue el portador de la luz del Señor, un día, cierto, por su propia voluntad, quiso rebelarse en contra de Dios, quiso exaltarse y terminó convirtiéndose en el enemigo, en Satanás, el adversario de Dios, el artífice del mal. Entonces, ya podemos ver, ¿cierto?, nuestros primeros personajes. Por un lado del gran conflicto está Miguel, está el mismo Señor Jesús, luchando por nosotros, está con toda su tropa de ángeles. Él es el arcángel Miguel, él es el guerrero. Miguel es su nombre, ¿cierto?, como soldado, como su nombre, ¿cierto?, su título, ¿cierto?, como general, que está, ¿cierto?, a cargo de todos los ángeles, dispuesto a luchar, a pelear, ¿cierto?, por sus hijos. Y por otro lado, ¿cierto?, está el dragón, con todos aquellos ángeles que cayeron junto a él, con aquellos ángeles que él mismo engañó. El adversario de Dios luchando constantemente, queriendo, ¿cierto?, derribar el trono de Dios, queriendo, ¿cierto?, sacar a Dios de la ecuación y sentarse sobre las nubes. Ahora vamos a ver una mirada a los diferentes episodios de esta guerra de la galaxia, la verdadera, ¿cierto?, Star Wars. Dice en el primer episodio, ¿cierto?, que el primer episodio tuvo lugar, la primera escena estuvo en el cielo mismo. Imagínate. Es interesante ponerse a cuestionar todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, cómo pudo ocurrir de que en el mismo cielo donde se respira una atmósfera de tranquilidad, de armonía, de amor, donde todo es recto, todo es justo, pudo desatarse una guerra tan tremenda como la que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 12? Eso es uno de los grandes misterios, ¿cierto? Cosas que nosotros quizás no podemos comprender porque nuestra mente es finita, pero la Biblia es clara, ¿cierto? Nos dice ahí en el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 12, de que esta guerra, ¿dónde comenzó? En el cielo. E imagínense, si esa guerra, ¿cierto?, se desató allá en el cielo, si algunos ángeles cayeron en el engaño, ¿cómo es que nosotros podemos decir, bueno, esta guerra a mí no me afecta, esta guerra a mí no me va a ganar? Si es una guerra que incluso hizo caer a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, los cuales se convirtieron en demonios, en seguidores de Satanás. Esta imagen, ¿cierto?, que se le muestra acá a Juan, en esta visión, ¿cierto?, es una guerra literal. Es un símbolo, ¿cierto?, tácito, algo tangible que se puede ver. Satanás, obviamente, que es conocido como el padre de la mentira, por todos los métodos, por todas las formas, buscó, ¿cierto?, engañar, hacer caer, ¿cierto?, a los demás ángeles para que se unan a su causa y también levantarse y usurpar el lugar de Dios. Satanás dijo que Dios era un tirano, dijo que Dios era malo,
de que Dios era un dictador, que solamente Él tiene el poder y que los demás son sus siervos, ¿cierto? Para siempre son sus súbditos y que Dios es injusto y todo eso. Y esas palabras que nosotros hemos escuchado, algunas frases que constantemente nos dicen las personas, pero si Dios es alguien malo, Dios es alguien que permite la maldad, Dios es alguien, ¿cierto?, que envía, ¿cierto?, la enfermedad, la muerte a nuestras casas, ¿cómo vamos a seguir un Dios así? Pues todos esos engaños, todas esas palabras, todas esas frases que aparecen por allí, son nada más ni nada menos que el mismo engaño de Satanás queriendo entrar en nuestra mente, las mentiras del diablo que hoy día inundan la sociedad. Es por eso que tantas personas huyen de Dios, se alejan de Dios porque no quieren conocer a ese Dios tirano, ese Dios malo, ¿cierto? Ese Dios que supuestamente es un Dios que solamente está allá en el cielo y que acá en la tierra nos deja a la deriva sin poder hacer nada. Pero Dios no es así. Dios se interesa por nosotros. Dios está preocupado por lo que nos ocurre. Dios quiere tu felicidad. A Dios no le gusta cuando tú sufres, a Dios no le gusta cuando tú lloras, a Dios no le gusta cuando tú te sientes sola, sino que Dios está pendiente, está allí constantemente visitándonos, viendo en qué estado estamos. Y Él no está feliz con todo lo que te ocurre, con todo lo que nos pasa, sino que Él constantemente busca la manera de arreglar tu vida. Pero somos nosotros, el problema somos nosotros que no dejamos que Dios nos ayude, somos nosotros que no le abrimos el corazón a Dios, que no permitimos de que Él sea el Dios en nuestra vida. Y nosotros mismos tratamos de ser el artífice de nuestra vida, generamos proyectos, metas, queremos formar ciertos grandes sueños y nos alejamos de Dios. Y todos esos sueños, todos esos planes, todos esos proyectos que tú puedas tener, por muy buenos que sean, no tendrán éxito si primero no te entregas en las manos de Dios. Desde ya al principio acá, apenas aparece esta gran guerra, y en Apocalipsis capítulo 12, se menciona lo siguiente, de que apenas comenzó el conflicto, ¿quién salió victorioso? ¿Quién salió vencedor? Miguel. Miguel fue el primero que venció en la primera batalla, en la primera, ¿cierto?, guerra que hubo, ¿cierto?, en el primer enfrentamiento, el que ganó fue Miguel, fue Jesús, alabado sea el Señor. Un punto, ¿cierto?, 1-0 va ganando el Señor contra el enemigo. Él partió venciendo, partió ganando al enemigo, y es por eso que se menciona que Él fue echado junto a todos sus ángeles. No se encontró lugar ya para Él en el cielo porque su armonía, ¿cierto?, su música estaba disonando con toda la armonía espiritual, ¿cierto?, con toda la armonía de felicidad, de amor que había allá en el cielo. Y es por eso que Satanás es arrojado, es echado fuera delante de la presencia de Dios junto a todos sus ángeles, porque allí no se encontró ya más lugar para Él, ni tampoco para sus demonios, ni tampoco para sus seguidores. En el primer episodio, en el primer enfrentamiento que nosotros nos encontramos de esta gran guerra de las galaxias, en el primer capítulo de esta gran temporada, ya el enemigo termina venciendo. Mira qué maravilloso, mira qué tremendo, querido amigo, querido hermano, porque nosotros nos encontramos en este gran conflicto, pero esperanza tenemos porque ya desde el principio nuestro Señor Jesús partió venciendo. Él ya nos da la victoria, porque Él es el vencedor, porque Él es el que comienza ganando. Después este conflicto se trasladó ¿a dónde? Se trasladó a la tierra. Y es allí cuando nosotros vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, nosotros encontramos una gran armonía. Qué lindo es encontrarse con estos versos que encontramos allí en los primeros versículos de la Biblia. Y nos encontramos, ¿cierto?, con esta armonía, con esta creación perfecta. Vemos a través de la imaginación y a través de lo que nos dice, ¿cierto?, la inspiración bíblica, cómo Dios fue creando esta tierra, fue creando este mundo y todo lo que en ellos hay. Cómo, ¿cierto?, Él creó la luz para que no hubiese oscuridad, cómo Él, ¿cierto?, separa las aguas de las aguas, ¿cierto?, cómo Él forma el firmamento, cómo Él, ¿cierto?, hace surgir la tierra y después de la tierra hace surgir las plantas, los animales, las aves, y después Él mismo se inclina a la tierra para con sus propias manos crear al ser más perfecto, más hermoso y complejo de toda la creación, el ser humano, tú y yo. Qué hermoso, qué tremendo es ver cómo Dios, ¿cierto?, coloca a esos primeros, ¿cierto?, seres humanos, toma a Adán, ¿cierto?, lo toma, ¿cierto?, y lo coloca en el Edén, y después le presenta, ¿cierto?, a su pareja, a su ayuda idónea, ¿cierto?, a la mujer, y qué tremendo, qué maravilloso es soñar, ver con toda esa imagen de los pajaritos volando, ¿cierto?, con Adán y Eva tomados de la mano, trabajando juntos, caminando, pololeando, como decimos acá en Chile, por todo el río, ¿cierto?, que surgían, los 4 ríos, ¿cierto?, que surgían allí del Edén,
aprovechando, ¿cierto?, de la compañía de los ángeles, de los animales, cuidándolos, comiendo de los frutos riquísimos, preciosos que surgían allí del Edén. Qué tremendo, qué maravilloso, qué lindo es encontrarse con estos párrafos, con esta historia. Pero lamentablemente toda esta armonía, todo este panorama, toda esta escena, toda esta imagen que se presenta allí, en un momento es quebrantado, es rota y es teñida de negro. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo, queriendo hacerle daño, ¿cierto?, a Dios, ahora viene a hacerle daño a la humanidad. Y aquí es donde se resuelven varias preguntas que la gente se hace. ¿Cómo es que surgió el mal en este mundo? ¿Por qué hoy día sufrimos tanto? ¿Por qué tenemos que trabajar y morimos, ¿cierto?, enfermándonos por tanto trabajo que tenemos que hacer, y aún así nos enfermamos, vivimos en una vida de soledad, a pesar de que quizás tengamos pareja, aún así nos sentimos solos, hay algo que nos falta, sufrimos problemas, pasamos, ¿cierto?, por la depresión, pasamos por los grandes conflictos que hay, ¿cierto?, en este mundo, por los problemas económicos, por las guerras. ¿Por qué? Bueno, pues acá en Génesis en la palabra de Dios está la respuesta. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice que Dios, después de haberle mostrado al hombre, a la humanidad, todo lo que ellos podían disfrutar, solamente les colocó una condición, les dio en realidad una advertencia. Y dice el versículo 16: mandó Jehová Dios al hombre diciendo lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, yo prefiero llamarle el árbol del conocimiento del mal, porque ellos ya sabían lo que era bueno, ya sabían, ¿cierto?, que era el bien era estar con Dios. Entonces yo prefiero llamarle, ¿cierto?, el árbol del conocimiento del mal, ¿no?, de la maldad. De aquel árbol no podrás comer su fruto, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Imagínense, tener todo el Edén, tener todos esos lindos paisajes, poder pasar, ¿cierto?, y cruzar por esos ríos que daban diamantes, que daban oro, ¿cierto?, que fluían, ¿cierto?, y daban riqueza a la tierra, que ayudaban a las cosechas, poder disfrutar de la compañía de todos los animales mansos, poder disfrutar de las aves, de la rica comida que había allí, y todo eso perderlo. ¿Por qué? Por solamente desobedecer a Dios, por solamente comer del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Obviamente nadie estaría dispuesto a perder todo eso. Nadie quisiese, ¿cierto?, echar a perder todo eso, una imagen tan preciosa, tan bonita, y echarlo, ¿cierto?, todo a la basura, desperdiciar esa tan linda oportunidad. Lamentablemente nuestros padres fueron engañados. Hay algunos que quizás le quieren echar la culpa a Eva, ¿no? Bueno, la culpa podemos decir que era de los dos, al hombre por quizás no cuidar, ¿cierto?, de la mujer por quizás apartarse, ¿cierto?, del hombre. Los dos, ¿cierto?, tuvieron cierta culpa, pero el problema, ¿cierto?, mayor, la gran culpa que tuvo, ¿cierto?, acá nuestro personaje, ¿quién fue? Fue la culpa de ¿quién? De Satanás, quien, utilizando una imagen de una serpiente, nosotros hoy día vemos en internet, tratamos de imaginarnos, ¿cierto?, cómo habrá sido, ¿cierto?, esa serpiente, pero la inspiración nos dice de que esta serpiente era una serpiente muy diferente a como nosotros la vemos hoy día, ¿no? Si tú te buscas allí en internet y buscas, por ejemplo, las serpientes en Asia, o el dragón, por ejemplo, de Komodo, ¿no?, cómo eran los dragones según la cultura asiática antigua. Y ellos prácticamente la dibujan, ¿cierto?, la marcan como una serpiente con patas o con alas. Incluso algunos científicos dicen que la serpiente en cierto momento pudo haber tenido alas, que se pudo haber desplazado de otra manera. Incluso hay algunos animalitos que son muy parecidos, que también parecen lagartijas, algo así. Pero a pesar de que quizás esas series como Game of Thrones o otras películas como Cómo entrenar a tu dragón nos muestran una imagen de cómo podría haber sido un dragón, nada de eso se parece a lo cómo era, ¿cierto?, de hermoso este animal. No por nada, ¿cierto?, Satanás utilizó este animal porque era un animal precioso. La inspiración nos dice de que el color de este animal era de un color de bronce, no era cualquier animal. Y que como tenía, ¿cierto?, una piel como de color de bronce, los rayos del sol, ¿cierto?, brillaban a través de su piel. De que él podía saltar, ¿cierto?, o volar entre medio de los árboles. Y un día, ¿cierto?, cuando Eva iba caminando, se encuentra con este animal en ese árbol que ni siquiera los animales se atrevían a sentarse, a acercarse.
al árbol que contenía el fruto prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a Eva le llamó la atención. Dice la inspiración también de que este animal, ¿cierto? El animal que tomó, ¿cierto? Satanás, estaba comiendo del fruto, entonces más le llamó la atención a Eva. Primera lección que nosotros podemos encontrarnos acá. El enemigo siempre nos engaña a través de cosas llamativas. Si tú te pones a ver, ¿cierto? O a preguntarte, a cuestionarte por qué la gente hoy día cae tanto en pecado. Porque son atractivas las cosas, ¿no? Del pecado. Incluso a los niños les llama la atención. Les gusta, ¿cierto? Quieren experimentar, ver esas cosas. El diablo nunca se presenta de una mala manera, siempre se presenta de una buena manera, con una imagen bonita, aprovechando quizás algo cercano, algo familiar, algo que a nosotros nos guste. Con esas cosas donde más Satanás nos ataca, con las cosas que a nosotros nos gustan, que deseamos, con esas cosas que están cercanas a nosotros. De repente en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, entre nuestro propio grupo de amigos, puede estar el enemigo formando, ¿cierto? Una tentación, formando, ¿cierto? Una distracción para, ¿cierto? Hacerte caer. Eva se acerca y este animal le empieza a hablar a Eva. Más le llamó la atención. ¿Cómo puede ser de que este animal, ¿cierto?, haya podido hablar ahora? Y allí, ¿cierto?, se menciona, ¿cierto?, en el capítulo número 3, un poquito más adelante, de cómo, ¿cierto?, fue el engaño o las palabras que le pronunció, ¿cierto?, esta serpiente, este dragón, el enemigo, ¿cierto?, disfrazado, tomando esta imagen de este animal, a Eva. Él le dijo lo siguiente, versículo número 1, capítulo 3. Con que Dios os ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto, fíjense. No por nada, ¿cierto?, utiliza estas palabras. Miren qué interesante la pregunta que le hace el enemigo, ¿cierto?, Satanás, la serpiente, el dragón, a Eva. ¿Qué es lo que le dice? Con que Dios os ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Pregunta, ¿Dios les había dicho eso a Eva? ¿A Adán y Eva? No les había dicho eso. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Estaba cuestionando lo que Dios ya había hecho, cuestionando lo que Dios ya había dicho. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, de ningún fruto. Dios no dijo eso. Eva, ¿cierto?, responde. La mujer responde, el versículo 2 dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto, aquel nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. El enemigo siempre trata de ponernos en duda, en cuestionarnos. ¿Y será que Dios existe? ¿Será que realmente esto es palabra de Dios? ¿Será que hay que guardar los mandamientos? ¿Será que hay ciertos animales que se pueden comer o no? ¿Será que realmente existió el diluvio? ¿Será que realmente el pueblo de Israel pasó por el mar muerto? ¿Será que lo que Dios dice acá es verdad? Son las preguntas que constantemente el enemigo nos hace a nuestra mente, que constantemente, ¿cierto?, nos acechan, nos cuestionan, nos hacen preguntarnos. Más adelante, ¿cierto?, tienen una conversación. Lamentablemente Eva se quedó ahí, ¿cierto?, en esa conversación. Y la serpiente ahí, ¿cierto?, directamente el enemigo va con la mentira y le dice, no moriréis, sino, ¿cierto?, que el día que ustedes coman de este árbol, de este fruto, Dios no quiere que coman de este fruto porque el día que ustedes coman, Dios sabe que ustedes van a tener poderes, que ustedes van a ser como dioses. Y eso es lo que siempre el ser humano quiere hoy día, ¿no? Ser inmortal, tener poder. Es por eso que algunas personas juntan tanto dinero, buscan, ¿cierto?, tener una gran influencia en el mundo, se quieren sentir poderosos, quieren alargar su vida a la forma que sea, con los métodos, con las prácticas que valgan la pena, que cuesten, porque ellos quieren ser como dioses. Es lo que las películas, lo que el mundo te presenta, que tú eres un dios, de que tú todo lo puedes, de que en ti hay poder. Es el gran engaño, la mentira que continuamente, ¿cierto?, se va repitiendo de parte del enemigo. Lamentablemente nosotros sabemos el desenlace, lo podemos ver hoy día en la calle, en nuestro hogar, en nosotros mismos. El desenlace fue de que nuestros padres cayeron y es por eso que tú y yo hoy día enfrentamos un mundo de pecado. Estamos viviendo bajo un mundo que se enferma, que muere, y tenemos que lamentablemente ver cómo nuestros seres queridos, cómo nuestros amigos, cómo nuestros familiares bajan al descanso. Enfrentamos guerras, conflictos,
Hay gente que sufre, familias se dividen, peleas entre las parejas, padres que ni siquiera atienden a sus hijos, hijos que le hacen daño a sus padres. ¿Todo eso producto de qué? Producto del pecado. Pero a pesar de todo esto, ¿cierto? Esta triste caída que nosotros podemos encontrar en el capítulo 3 de Apocalipsis, que pareciese ser un capítulo triste. Después, cuando Dios encuentra a Adán y Eva que estaban desnudos, que estaban humillados, que estaban huyendo de la presencia de Dios, aún aquí hay esperanza, porque miren lo que dice el versículo 15, cuando Dios le da de cierta manera las consecuencias a la serpiente, a Adán y a Eva, ¿cierto? De lo que iba a ocurrir producto de la caída, producto, ¿cierto?, del pecado. Mire lo que Dios dice. Fíjense en este detalle. No sé si algunos de ustedes, ¿cierto?, habían pensado, ¿cierto?, había prestado atención a este versículo, el versículo número 15 Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Dios hablándole a la mujer, hablándole, ¿cierto?, a la serpiente, dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar o en el talón, dice otra versión. Fíjense, acá Dios está declarando, ¿cierto?, que iba a haber también un conflicto, que iba a haber una guerra, ¿cierto?, a lo largo de la historia. Le dice a la serpiente: va a haber un conflicto ahora entre tú, la serpiente, y la mujer, entre la humanidad. Y entre tú, la serpiente, ¿cierto?, la descendencia, el hijo, ¿cierto?, de la serpiente y el hijo de la mujer. Pero Dios aquí ya declara, ¿cierto?, que iba a haber una victoria al final de este gran conflicto, porque dice de que la serpiente iba a morder el talón, el calcañar del hijo de la mujer, pero finalmente, ¿qué es lo que iba a ocurrir? El hijo de la mujer iba a pisotear la cabeza del hijo de la serpiente, de la descendencia de la serpiente. ¿Cómo se muere una serpiente? ¿Cómo puedes matar a una serpiente? Cuando, no sé si ustedes se han encontrado con una serpiente, cuando uno se encuentra con una serpiente y la corta, ¿qué es lo que ocurre? Se sigue moviendo, ¿no? Porque la serpiente tiene como esa habilidad, ¿no?, que se puede, ¿cierto?, partir en dos y se sigue moviendo y sigue viva, ¿no? La única forma de poder aniquilar, de poder matar efectivamente una serpiente, ¿cómo es? Aplastando su cabeza. Solamente cuando uno aplasta, ¿cierto?, destruye su cabeza, allí, esta muere. Solamente allí hay victoria. Y esto es cierto lo que ya se profetizó cuando recién apenas comenzó el conflicto, cuando recién el hombre, ¿cierto?, la mujer cayeron en pecado, allí, ¿cierto?, ya se profetizó de que iba a venir alguien de la descendencia de la mujer. La mujer, ¿cierto?, en su descendencia iba a tener un hijo, que iba a ser quien tuviese la oportunidad, quien diese esa pisada a la serpiente en su cabeza. Con su nacimiento, con su vida, con su muerte y su resurrección, Jesús se coronó como el vencedor de esta gran guerra de las galaxias. Y gracias a su victoria, todo el universo tuvo el triunfo sobre Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos dice lo siguiente. Miren lo que dice. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ya no habrá tampoco lugar, no se encontrará lugar para Satanás, para el enemigo, ¿cierto?, de Dios, para nuestro gran adversario, tampoco en este mundo. Y es allí cuando Dios eliminará todo rastro de pecado, donde Dios aplastará definitivamente a la serpiente. Incluso cuando estuvo, ¿cierto?, acá en la tierra, la serpiente, el enemigo Satanás, el gran dragón no pudo vencer a Jesús. Jesús pudo incluso vencerlo acá en la tierra, en todos los escenarios, tanto en el cielo, tanto en la tierra, como en el gran conflicto. Jesús siempre es el vencedor. No hay duda de que este gran imperio del mal será destruido para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice de que el diablo será lanzado en el lago de fuego y azufre, y su destrucción allí será definitiva. Elena de White, con sus palabras poéticas, presenta lo siguiente. Quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra aquí. Dice: en el conflicto
Jesús es el que termina, el que vence, ¿cierto?, al final de la batalla. Él ya es declarado el vencedor, Él ya es profetizado como el ganador de este gran conflicto. La pregunta ahora, querido amigo, querido hermano, es: ¿cuál será tu parte en este gran conflicto? ¿Estarás de parte del enemigo que lo único que quiere es destruirte, es destruir tu vida, es hacer que se separe tu familia, es verte sufrir, verte llorando? Quizás las tentaciones, lo que Él te presenta, lo que Él te muestra, parece un disfrute, parece alegría, pero al final termina siendo perdición y pena eterna. Y por otro lado, ¿cierto?, está el mismo Señor Jesús, el que venció, el que creó, ¿cierto?, este mundo, queriendo darte la victoria, queriendo que tú salgas adelante, queriendo que tú puedas avanzar hacia el camino de la felicidad y obtener la vida eterna. ¿Cuál de estos dos lados tomarás tú? ¿En cuál de estas dos posiciones, en cuál de estos dos bandos te encontrarás tú? La verdadera guerra de la galaxia no es un conflicto entre un Jedi y Darth Vader, no es un conflicto entre la fuerza y el mal, es un conflicto entre Cristo y Satanás. Y como hemos estudiado, como hemos visto hoy día en esta noche, Jesús ya tiene la victoria, Él ya tiene la guerra ganada. Yo te quiero invitar, querido amigo, querido joven, de que tú te puedas poner en el lugar de tu amigo Jesús, que te puedas tomar de la mano de tu superhéroe, que Él te quiere ayudar, que Él te quiere, ¿cierto?, acompañar hacia una vida de felicidad y vida eterna. Que el Señor te ayude a tomar la mejor decisión. Quizás a ti que ya hace mucho tiempo, claro, te entregaste al Señor, pero nunca es tarde para renovar ese pacto. O para ti, querido joven, que estás alejado, para ti, querida jovencita, que por ciertos pecados, que por ciertos problemas te sientes indigna, que te quieres alejar, el Señor aún así está peleando, está guerreando por ti. Yo te quiero invitar para que tú puedas entregar tu vida al Señor y para que tú puedas ser el vencedor en esta gran batalla. Tómate de la mano del Señor. Tómate de la mano de este gran superhéroe, tómate de la mano de Miguel, el vencedor, el ganador, para ser victorioso en este tiempo, en el tiempo del fin, y que en el gran conflicto te encuentres del lado de los vencedores. Dios te bendiga, querido amigo, querido